vamos a abrir un turno de ruego y preguntas. El ruego lo voy a hacer yo. Tenemos 10 minutos, estilo Fray Luis de León. Claridad, concisión, claridad. Las preguntas, espero que hagan ustedes. Quedan 10 minutos, nos da tiempo a tomar un poco de agua también, porque como decía Fray Luis de León, en su famosísima expresión, cuando vuelve a la catedral de Salamanca, decíamos ayer, después de que fuera la Inquisición la que le llevó a la cárcel por la traducción que hizo del pasaje del Cantar de los Cantares. Entonces, si ustedes lo miran, es una maravilla, ¿no? de interpretación a su disposición, así que... Rápidamente, de todas las reformas que usted ha planteado, la primera, que la reforma del Estado. Todos estamos de acuerdo, parece que hay un Estado, demasiado Estado, demasiada cantidad de Estado, y que no funciona bien, mucha complejidad, muchas responsabilidades. Yo me gustaría que usted mojara un poco más, porque si una vez llega al gobierno, hace algo más para mandar a los y nos concrete un poco qué reformas plantearían con respecto a la cultura de la eso ya sé que tenemos para la conferencia más que Sí, para echar un ratito. vamos a, por lo menos un punto o dos, digamos, de compromiso por parte de los que se Sí, desde el momento en que una ley de estabilidad presupuestaria, además de impedir el déficit, fije un techo al crecimiento del gasto, como se hace en el presupuesto del Estado normalmente, fija un techo de la disponibilidad. Esto llevará a que revisemos las competencias, por ejemplo, política de igualdad. Si la está haciendo esa política de igualdad en el ámbito de la comunidad autónoma, no se debe hacer en la administración del Estado, ni tampoco se debe desarrollar, si no es a través de conciertos concretos, en el ámbito del municipio. Pero hay muchas, yo creo que hay una reforma pendiente que es potenciar al municipio frente al resto de las administraciones, porque también es el que conoce realmente cuáles son las necesidades sociales en esta ciudad, o sea, en su pedanía, conoce las barriadas y la gente, ¿no? Y eso no se puede conocer de la misma manera en Sevilla y menos en Madrid. O sea, por tanto, lo que tenemos es que reordenar esas competencias y no agolparlas, porque ahora lo que se ha producido es que los ayuntamientos dediquen prácticamente casi un 20, un 30% de su presupuesto a actividades que no están reconocidas en la ley de base del régimen local. Y lo que tenemos que hacer es delimitar la función del Estado, de la Administración Central, de las comunidades autónomas, dedicando a las comunidades autónomas a lo que tienen que dedicarse, y no a abrir embajadas en el mundo y hacer todo lo que tratan de hacer en términos de actividad social, como dar incluso financiación para la cooperación y el desarrollo del mundo, que lo hace todo el mundo, con tal de luego darse los viajes y salir en las teles tocando cabezas de niños, la actividad bonita. Estos niños leen libros gracias a lo que está haciendo la aportación presupuestaria en general, pero vamos a organizarlo, ¿no? Vamos a definir quién, qué administración es la que cumple con esas exigencias, con esos requisitos, no duplicando innecesariamente todo este tipo de actividades. Por eso yo decía que ahí hay una tarea, que es una tarea de delimitarlo, pero desde el techo de gasto, no solo desde lo que pudiéramos llamar un manual de derecho administrativo, no, desde el techo de gasto. Como no hay dinero, empieza la política de verdad. Pero al contar de dinero, todo el mundo política es política. Y lo que hace es gastarse el dinero de los demás, ¿no? Ahora, como no hay dinero, es el momento de la oportunidad realmente de reestructurar y de dedicar cada uno a la tarea que debe hacer. Incluso habría que penalizar al gestor público que incurre en pagos, habría que penalizarlo con responsabilidad penal y habría que llegar también a eliminar, a suprimir determinadas administraciones. Habría que eliminarlas, como es el caso de la Diputación, debería verse también bastante más reducido su ámbito de actividad a la prestación de servicios en ayuntamientos demasiado pequeños como para que ellos mismos lo gestionen. ¿Pregunta?
He admirado la escuela de la escuela de Viena. Todo desarrollo hay que hacerlo sobre el ahorro. Y nada de teoría keynesiana, que eso es una papel. Ustedes se van a encontrar con ese ahorro. Porque aquí es que el pánico ha llegado ya al punto que no hay que ir. Por eso me suena a falacia cuando alguien del gobierno sale diciendo es que el pueblo español no consume, hay que ir a consumir. Usted lo quiere provocar la ruina de los pocos que se están salvando. Por ahí no arden. Entonces, cuentan con esa capacidad de ahorro que el pueblo español ha tenido gracias al miedo. Exacto. Ahora lo que ha pasado en España, porque dicho también, como decía, que usted que no entiende de economía, entonces está bien, porque yo que llevo en esto, pues claro, la friolera desde que empecé a estudiar en la Autónoma de Madrid, economía, en el año 68, y le da unas cuantas vueltas, ¿no? Y unas cuantas reflexiones, y verla desde aquí, desde la perspectiva pública, privada. Lo que se está produciendo en España es un ajuste. Si es que esto de decir que la economía no se va a ajustar, pues se ajusta de qué manera, ¿no? ¿Cómo se ajusta? Pues tanto el sector empresarial como el familiar han cambiado sus cuentas, han cambiado, y el sector familiar ha pasado de tener un endeudamiento no muy alto, en términos netos, no muy alto, pero ha pasado a tener un excedente de ahorro, que por eso el gobierno, cuando ve ese excedente de ahorro, que lo que quiere es motivarlo. Bueno, tengamos miedo del gobierno, gaste usted, dando ese tipo de prédica, ¿no? Esto en política y en general, los economistas, incluso que sean de predial, esto de gaste usted, invierta usted, ya cuando dicen además lo que tiene que invertir, eso ya es el costo para mí. Es decir, pero ¿cómo voy a yo a suplir? Y les voy a decir a ustedes dónde tienen que hacer negocio, ¿no? Que no se me ha ocurrido en la vida y por supuesto se me sigue sin ocurrir, ¿no? Yo me he sentado en esos ministerios, económicamente los de economía más importantes, y en esos ministerios no te decir a nadie dónde invierte, dónde no invierte, y si consume o no consume, tal, y si se tiene que comprar una casa, tiene que comprar una casa. Esto es suplir completamente a esa iniciativa. Y ya ha habido ya un ajuste, que ha sido el peor ajuste, ¿no? Que ha sido lo que llamamos en economía, en la familia, el motivo precaución, término keynesiano, es decir, el miedo. Usted lo ha dicho correctamente, presidente, el miedo, ¿no? Y el motivo en las empresas, el ajuste ha sido también muy grande, casi de 10 puntos de Producto Interior Bruto, de estar endeudadas a dejar de estarlo, de desendeudamiento, claro. No hay más remedio, ¿no? Y para algunas ha significado la vida misma, el cierre, y para otras ha significado el ajustar sus plantillas, ajustar sus costes y reducir su actividad de una manera drástica, casi dramática. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero eso quiere decir que la economía en el futuro también no va a necesitar o no debe acudir a la financiación de recursos ajenos. No, eso no deduzcamos esto. Lo que sí tenemos que deducir de esta crisis es que no es hacer empresa, hacer grandes globos financieros, grandes apalancamientos financieros. Eso no es sano, ni para la empresa, ni para el país donde está esa empresa. Eso no es sano. Y eso es el gran aprendizaje de esta crisis. Eso lo que trae lugar después es que no se pueden hacer frente a esa deuda, y lo que lleva es hacer ajustes que socialmente es muy doloroso, porque mucha gente pierde su puesto de trabajo y entra en un auténtico temor que se traslada después al conjunto de la sociedad cuando ves el número de parados que hay aquí en esta población, ¿no? Que realmente la población de 12.000 habitantes, pues hay 2.000 parados, ¿no? Entonces realmente todo eso crea incluso todo eso crea un clima social muy negativo, de mucha desconfianza, porque aparte de que eso sea un porcentaje, no es un porcentaje, son personas que todo el mundo sabe que tienen mucha preocupación, y esa preocupación se traslada al conjunto de la sociedad. A todos los responsables políticos, se le llena la boca hablando
algo. Entonces mi pregunta para que ¿cree usted en la pyme española? Tal y como se están desarrollando los acontecimientos de la pyme española, que después se ve desalentada y para nada se va a matar. Esa es la primera pregunta. La segunda sería en torno un poco a la tan sonada o al tan sonado cambio de modelo productivo. ¿Creen que en eso? Si creen, ¿cuál es ese modelo productivo que realmente aún no sabemos por dónde va? Y después, en alusión a la última parte de su audición, hacer alusión un poco a la cultura emprendedora. Que se debería motivar a fomentar esa cultura emprendedora. Cuando se hacen encuestas a los jóvenes, la gran mayoría de ellos están deseando ser funcionarios. Sin embargo, creo que el Estado no es el creador de puestos de trabajo, Sí. Bueno, a mí se me ha llenado la boca desde siempre, ¿no? Entonces, en mi lenguaje a veces tengo hasta que explicarme, ¿no? Quiere decir que se me ha criticado tanto, no ahora, sino tanto. ¿Por qué hablas siempre de pymes y autónomos? Porque estoy hablando de empresas. Porque cuando hablo de pymes y autónomos estoy hablando de las empresas también. No existe otra empresa si no es sobre pymes y autónomos. Por tanto, y eso nos lleva a la cultura del emprendedor, ¿no? No es realmente... ahora voy a hablarles un segundo de que España, les he dicho, España es un gran país que ha creado 8 millones de puestos de trabajo. Sí. Y somos líderes mundiales en telecomunicaciones. Y somos líderes mundiales en infraestructuras, en gestión de infraestructura. Somos líderes mundiales en energías renovables. Tenemos algunas de las empresas líderes mundiales en textil. Somos líderes mundiales en términos de desarrollo turístico, en términos de cadenas, de viajes, de hoteleros, y somos... sigo. Quiero decirle, ese relato ahora de los grandes, de las multinacionales, ¿yo lo habría podido hacer si estuviéramos haciendo esta reunión en el 96? No podría haber añadido esto, ¿no? Estoy diciendo que España es un país de pymes y autónomos, sí. ¿Y dónde está la incompatibilidad de esa España con que seamos líderes mundiales en todos esos sectores y todas esas actividades donde no lo éramos? No tenemos alguna de las grandes empresas de distribución comercial que parecía otro sector absolutamente agotado y dominado por las multinacionales y tal, y resulta que tenemos empresas españolas liderando el mercado interior en España, pero con un nivel en términos de agroalimentarios, por eso. Pero es que somos un país donde tenemos que hablar de la importancia de nuestros emprendedores, eso es lo que tenemos, y tenemos que ir a por esa cultura del emprendedor, y eso es importantísimo en el lenguaje político. Pero claro, el lenguaje político está otra vez muy contaminado, y usted lo expresaba perfectamente. Ha fracasado el modelo productivo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me pregunto, después de los años que llevo en esto. Y todavía hay muchos políticos, y a políticos muy relevantes, hay políticos a veces que hasta los nuestros se contagian y digan, joder, con los nuestros, hay que pasar un argumentario. Ha fracasado el modelo productivo. ¿Pero qué es eso del modelo productivo? Usted tiene un modelo productivo en la cabeza, yo lo que tengo es un modelo de renta y de empleo. Y sé que para eso tengo que internacionalizar la economía. Ese es el modelo productivo. Pero ¿qué es esto de que hemos fracasado el modelo productivo? Pero es que como sigamos hablando así, eso es lo que quieren desde fuera, que sigas hablando así. Ellos quieren que hables así. Y entonces, claro, ¿para qué? Para sacarte del cuadro. Este es un mundo muy duro, muy exigente y de competencia brutal. La propia Europa lo es, ¿no? Los españoles solo saben hacer que... Pero no creemos en ese lenguaje. Se ha cometido un error formidable, ¿no? Formidable. Un error que salgamos de esto. Los españoles somos gente que hemos demostrado capacidad de emprender. Pero en esta empresa, que es la que ha creado esos empleos, ¿sabe cuánto gente trabaja hoy en España en una de las grandes empresas de telecomunicación del mundo española? La mitad que en el 96 cuando la privatizamos. La mitad trabajan en España. Ni falta que hace que trabajen en España. Yo necesito de España competencia en las telecomunicaciones, ¿no? Y luego grandes empresas lanzadas con proyección internacional. Y en empleo, usted no se preocupe, que lo van a hacer los emprendedores.
Pero no me lo hagan con esas empresas públicas, donde todo el mundo trabaja, sí, los primos del sindicato, tal, no sé qué, ¿no? Eso no es crear empleo, eso es crear otra cosa, una fuente de ineficiencia que se traslada al conjunto de la economía. Y por tanto, ¿cómo que España no ha fracasado su modelo productivo? Lo que ha fracasado es en la deuda que le debe usted al resto del mundo, eso es lo que ha fracasado. Y eso es, si hemos tomado demasiada deuda, volvamos a crecer para devolver esa deuda, porque los acreedores lo que quieren es cobrar, no le quieren a usted enterrar, porque si le entierran no cobran, o sea, que no se vea esto. Ahora los mercados lo que nos persiguen para recuperar la deuda, que son así, que son los acreedores, o sea, que son así, qué gente, ¿no? O sea, pero esto los mercados quieren que congele las pensiones, pero ¿qué van a querer los mercados que congelen las pensiones? ¿Quién es el que habla con los mercados? O sea, ¿quién habla con los mercados? Tal, esto se parece a lo de las divinidades, ¿no? Hay un intérprete de la divinidad tal que te dice, tal, y que luego te dice, pero tú no hablas con los mercados. Yo he trabajado en un gobierno para convencer a los mercados. Y sí los convencimos. Yo era ministro de Hacienda cuando la deuda española se colocaba algunos días mejor que la alemana. Sí, y no necesitaba la calificación de esas agencias de rating. Lo habíamos conseguido, habíamos hecho de España un país más fiable que Alemania. Quiere decir, lo habíamos hecho, y cuando lo hemos hecho, ¿por qué? Me lo expliquen a mí, o sea, que decir, ahora no, porque tenemos el modelo productivo equivocado. ¿Pero qué es esto del modelo productivo equivocado? ¿Quién tiene el modelo productivo que es el no equivocado? ¿Quién es el que en un mundo global, tal, etc.? Lo que sí que es importante es tener una economía flexible, adaptable, una economía que no renuncie a ninguna de sus actividades, que no todas son importantes y todas hay que hacerlas cada vez más competitivas, y hay que exigir esa competencia y no al revés, no crear nichos de privilegio donde se duerman supuestos emprendedores que lo que hacen es cobrar la subvención pública, ¿no? Eso es lo que no es admisible, sino al revés, ¿no? Crear auténticas empresas y llevarlo ese espíritu, ese ánimo a nuestros jóvenes, porque eso es fundamental. Igual que tener buenos funcionarios públicos, Con buenos funcionarios públicos no te pasa lo de los seres aquí, o sea, quiere decir, ni te pasa, es decir, esto es lo mismo que si el funcionario de Hacienda se queda de acuerdo con la empresa X para hacer factura falsa de IVA, ¿no? Vaya funcionario, claro, es decir, esto no es, necesitamos funcionarios que realmente sean controladores, ejerzan su vocación de servicio público y lo hagan con eficacia y estén bien retribuidos. Y necesitamos emprendedores que realmente lo que hagan es llevar adelante el desarrollo de nuestro país y que además sean ejemplo imitable para nuestros jóvenes. Y también necesitamos políticos, necesitamos políticos. Permítanme que añada esto, porque si no, en fin, todo esto que estamos viviendo también es como negar la relación de nuestros principios, de nuestras libertades y de nuestra democracia. Necesitamos políticos, y políticos comprometidos y que tengan un comportamiento, no digo ejemplar, que es exagerado, pero vamos, normal, decente, no es tan difícil ser decente en la vida, ¿no? Para algunos sí que es, pero parece imposible, pero es que no es hacer política eso es otra cosa. O sea, en política exige una coherencia en los planteamientos y unos compromisos y en definitiva un contrato con la gente, y que la gente, si no cumples, realmente te revise las condiciones y te echa a la calle, ¿no? Que hay que decir que la política y la democracia, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, en definitiva. Todos, cada uno haciendo su función para poder superar una situación tan difícil como estamos atravesando. Muy bien. Dado la apretada agenda de nuestro conferenciante, creo que le vamos a dar la palabra al presidente Javier César para cerrar.